Estaba frente al altar, con mi vestido de encaje blanco resplandeciendo bajo las luces de la capilla, cuando un niño de unos 6 años apareció corriendo por el pasillo gritando «Papá, papá», mientras miraba directamente a Diego, mi futuro esposo. El mundo se detuvo en ese instante, mi ramo de rosas temblaba en mis manos y sentí como mis rodillas amenazaban con ceder. Todo había comenzado 8 meses antes, cuando conocí a Diego Martínez en una conferencia de marketing digital en la Ciudad de México. Yo trabajaba como diseñadora gráfica freelance y él era gerente de ventas de una empresa de tecnología. Recuerdo perfectamente ese día de febrero porque llevaba mi blusa azul favorita, la que siempre me daba suerte en las reuniones importantes. Diego se acercó durante el receso del café, con esa sonrisa que iluminaba toda la sala, y me preguntó mi opinión sobre la presentación que acabábamos de escuchar. Hablamos durante 45 minutos sin parar, y cuando me pidió mi número de teléfono, sentí mariposas en el estómago como no las había sentido en años. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante italiano en la colonia Roma, un lugar íntimo con velas en cada mesa y el aroma del pan recién horneado flotando en el aire. Diego llegó con 10 minutos de anticipación, vestido con una camisa gris que hacía resaltar sus ojos color café. Esa noche descubrí que compartíamos la pasión por el cine independiente, que ambos éramos fanáticos de la comida tailandesa y que él, al igual que yo, había perdido a su padre cuando era joven. Hablamos sobre nuestros sueños, nuestros miedos, y cuando me tomó la mano por primera vez, sentí una conexión que creí genuina y profunda. Los meses siguientes fueron como un sueño. Diego me presentó a su madre, Sofía, una mujer elegante de 62 años que me recibió con los brazos abiertos en su casa de Coyoacán. Ella preparó mole para la ocasión, y mientras comíamos en su comedor decorado con fotografías familiares, me mostró álbumes de Diego cuando era niño. Había fotos de él en su primera comunión, en sus graduaciones, en viajes familiares a Veracruz. No había ni una sola imagen que sugiriera la existencia de un hijo. Sofía me habló de lo orgullosa que estaba de su único hijo, de cómo había trabajado duro para llegar donde estaba, de cómo esperaba el día en que le diera nietos. Diego y yo nos mudamos juntos en mayo, a un departamento luminoso en la colonia del Valle. Tenía 2 habitaciones, balcón con vista a los árboles de la calle y una cocina donde pasábamos los domingos preparando brunch juntos. Él hacía los mejores huevos benedictinos que había probado en mi vida, y yo me especializaba en hacer pan de plátano. Decoramos cada rincón con amor, eligiendo juntos los muebles, pintando las paredes de colores cálidos, colgando cuadros que comprábamos en los mercados de arte los sábados por la mañana. Cada noche nos acostábamos hablando de nuestro futuro, de los hijos que tendríamos, de la casa con jardín que compraríamos algún día. La propuesta llegó en agosto, durante un fin de semana en Valle de Bravo. Diego había planeado todo meticulosamente. Una cena en un restaurante con terraza frente al lago, el atardecer pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, música de guitarra en vivo. Cuando se arrodilló con el anillo de compromiso, un solitario de diamante que debió costar al menos 3 meses de su salario, sentí que todas las piezas de mi vida finalmente encajaban. Tenía 32 años, había pasado por relaciones decepcionantes, y finalmente había encontrado a alguien que me amaba de verdad, o eso creía. Comenzamos a planear la boda inmediatamente. Elegimos la fecha del 22 de octubre, un sábado perfecto para una ceremonia de otoño. Reservamos la capilla de San Francisco, una joya arquitectónica del siglo XVIII con vitrales impresionantes y capacidad para 150 invitados. Contraté a una wedding planner llamada Patricia que me ayudó con cada detalle, las flores, el menú, la música, las invitaciones. Pasé semanas eligiendo el vestido perfecto, probándome diseño tras diseño hasta encontrar ese vestido de encaje con cola de catedral que me hacía sentir como una princesa. Costó 45,000 pesos, más de lo que había planeado gastar, pero Diego insistió en que yo merecía el vestido de mis sueños. Durante los meses de preparación, noté algunos comportamientos extraños en Diego, pero los ignoré pensando que era el estrés de la boda. A veces recibía llamadas que no contestaba frente a mí, saliendo al balcón o al baño para hablar en privado. Cuando le preguntaba quién era, siempre tenía una explicación razonable. Un cliente difícil, un problema en el trabajo, su madre preocupándose por detalles de la ceremonia. Una vez encontré un cargo en su tarjeta de crédito por 2,500 pesos a una tienda de juguetes, y cuando le pregunté al respecto, me dijo que había comprado regalos para los hijos de sus primos.
No tenía razón para no creerle. Mi mejor amiga Laura, quien sería mi dama de honor, expresó algunas dudas 2 meses antes de la boda. Estábamos tomando café en su departamento, revisando los últimos detalles de la despedida de soltera, cuando me preguntó directamente si estaba segura de conocer todo sobre Diego. Me dijo que había algo en el que no le terminaba de convencer, una sensación que no podía explicar pero que no podía ignorar. Me molesté con ella ese día, le dije que estaba siendo paranoica, que los celos de verme feliz la estaban cegando. Ahora desearía haber escuchado su intuición. La semana antes de la boda fue un torbellino de actividad. Los últimos ajustes al vestido, la prueba del menú en el salón de recepción, el ensayo de la ceremonia. Diego parecía distraído durante el ensayo, olvidando sus pasos, confundiendo el momento de intercambiar los votos. El padre Miguel, quien nos casaría, bromeó diciendo que era normal que los novios estuvieran nerviosos. Esa noche, en la cena con nuestras familias, Diego apenas tocó su comida. Tenía ojeras pronunciadas y sus manos temblaban ligeramente cuando tomaba su copa de vino. Le pregunté si se sentía bien y me aseguró que solo estaba cansado por el trabajo, que después de la boda todo estaría perfecto. El día de la boda amaneció despejado y hermoso, con ese sol dorado de octubre que hace que la Ciudad de México luzca mágica. Me desperté temprano en casa de mis padres, donde había pasado la noche según la tradición. Mi madre preparó mi desayuno favorito, chilaquiles verdes con crema y pollo, aunque apenas pude comer un par de bocados por los nervios. El equipo de maquillaje y peinado llegó a las 10 de la mañana, transformando nuestra sala en un salón de belleza improvisado. Mientras me peinaban, miraba las fotografías de mis abuelos en su día de boda, colgadas en la pared, pensando en cómo estaba a punto de comenzar mi propia historia de amor para toda la vida. A las 3 de la tarde estaba completamente lista. Mi vestido se ajustaba perfectamente, mi maquillaje resaltaba mis ojos sin ser excesivo, mi cabello caía en ondas suaves decoradas con pequeñas flores blancas. Laura me ayudó a ponerme el velo de tul, el mismo que había usado mi abuela 50 años antes. Cuando me vi en el espejo de cuerpo completo, con mi ramo de rosas blancas y rosadas en las manos, sentí lágrimas de felicidad acumulándose en mis ojos. Mi madre entró en ese momento y no pudo contener el llanto, diciéndome que era la novia más hermosa que había visto jamás. La limusina blanca que Diego había rentado llegó puntualmente a las 4. El trayecto a la capilla duró 20 minutos, y durante todo el camino intenté calmar mis nervios respirando profundamente. Laura iba conmigo, charlando animadamente sobre cómo sería la fiesta, sobre el viaje de luna de miel a Grecia que Diego y yo haríamos en 2 semanas. Llegamos a la capilla y me quedé esperando en una sala privada mientras los invitados tomaban sus lugares. Podía escuchar la música del órgano, las voces emocionadas de familiares y amigos, el murmullo de anticipación. A las 4:30 en punto, la coordinadora de la boda vino a buscarme. Era el momento. Mi padre, con sus ojos brillantes de emoción, me ofreció su brazo. Las puertas de la capilla se abrieron y comenzó a sonar la marcha nupcial. Di el primer paso por el pasillo alfombrado de pétalos blancos, sintiendo las miradas de 150 personas sobre mí. Las luces de los candelabros iluminaban los vitrales, creando un efecto casi celestial. Al fondo del pasillo podía ver a Diego, espléndido en su smoking negro, esperándome frente al altar junto al padre Miguel. Caminé lentamente, saboreando cada paso, cada momento de ese día que había soñado desde niña. Pasé junto a mis tías abuelas que me sonreían con lágrimas en los ojos, junto a mis primos que me saludaban discretamente, junto a los amigos de Diego que nos habían visto enamorarnos durante estos meses. Estaba a mitad del pasillo, a unos 15 metros del altar, cuando escuché un alboroto en la entrada de la capilla. Me volví instintivamente y vi algo que congeló mi sangre. Una mujer de aproximadamente 35 años, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo y vestida con jeans y una blusa simple, intentaba entrar mientras uno de los coordinadores trataba de detenerla. A su lado había un niño pequeño, no mayor de 6 años, con rizos oscuros y ojos grandes que brillaban con determinación. La mujer le decía algo al niño, señalando hacia el altar, hacia donde estaba Diego. Y entonces sucedió lo impensable. El niño se soltó de la mano de la mujer y comenzó a correr por el pasillo central, sus pequeños zapatos deportivos golpeando contra el mármol, su voz aguda cortando el aire como un cuchillo. «Papá, papá», gritaba una y otra vez,
y sus ojos no miraban a ninguno de los invitados, no miraban a mi padre ni a mí. Miraban directamente a Diego, con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas, con el reconocimiento innegable de un hijo que ve a su padre. El tiempo se volvió extrañamente lento. Podía sentir cada latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Podía ver cada rostro en la capilla volviéndose hacia el niño con expresiones de shock y confusión. Mi padre apretó mi brazo, como tratando de sostenerme en caso de que me desmayara. Laura dejó escapar un grito ahogado detrás de mí. Y Diego, mi futuro esposo, el hombre con quien había planeado pasar el resto de mi vida, se puso completamente pálido. No había confusión en su rostro, no había sorpresa ante un niño desconocido interrumpiendo su boda. Había reconocimiento, culpa y absoluto pánico. El niño llegó hasta el altar antes de que nadie pudiera reaccionar. Se aferró a la pierna de Diego, mirándolo con una sonrisa enorme y llena de amor. Papá, mami dijo que estabas aquí. Te extrañé mucho. ¿Por qué no viniste a visitarme el domingo como prometiste? Su voz infantil resonaba en el silencio sepulcral que había caído sobre la capilla. Cada palabra era como una puñalada en mi pecho. La mujer llegó corriendo segundos después, jadeando, sus mejillas rojas de vergüenza y lo que parecía ser ira. Diego, necesitamos hablar ahora. Ya no puedo seguir con esto. Mateo te ha estado esperando todos los fines de semana. Me prometiste que le dirías la verdad después de tu viaje a Cancún el mes pasado, pero seguiste postergándolo y postergándolo. Su voz temblaba, pero había una firmeza en ella, la firmeza de una madre protegiendo a su hijo. Solté el brazo de mi padre y di 2 pasos hacia adelante, mi vestido susurrando contra el piso, mi ramo temblando violentamente en mis manos. Diego. Mi voz sonó extraña incluso para mí, aguda y rota. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este niño? Diego finalmente me miró, y en sus ojos vi la confirmación de mi peor pesadilla. Andrea, yo puedo explicar. Empezó a decir, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. El niño, Mateo, lo miraba confundido, sin entender por qué su padre parecía tan angustiado. Explicar qué exactamente, dije, y sentí mi voz volviéndose más fuerte a medida que el shock inicial comenzaba a transformarse en otra cosa, algo más caliente, más peligroso. ¿Qué tienes un hijo? Un hijo de 6 años que claramente conoces y que te llama papá. La mujer dio un paso al frente. Mi nombre es Raquel Domínguez. Diego y yo tuvimos una relación durante 3 años. Mateo es nuestro hijo. Diego ha sido parte de su vida desde que nació, viene a vernos, paga manutención, celebra sus cumpleaños con nosotros. Pensé que ya te había dicho la verdad. Me prometió hace 4 meses que hablaría contigo antes de la boda, que sería honesto, pero cuando vi las fotos de los preparativos en su Instagram, cuando vi que no mencionaba a Mateo en absoluto, supe que había mentido otra vez. El murmullo en la capilla se convirtió en un rugido. Podía escuchar las exclamaciones de sorpresa, los susurros escandalizados, alguien sollozando. Mi madre gritó algo desde su asiento. La madre de Diego se puso de pie, su rostro una máscara de shock absoluto. ¿Diego? ¿Es esto verdad? ¿Tengo un nieto del que nunca me dijiste nada? Diego levantó las manos como si pudiera detener el caos que se desataba a su alrededor. Mamá, Andrea, todos, por favor déjenme explicar. Sí, Mateo es mi hijo. Raquel y yo terminamos hace 3 años, pero yo quería ser parte de la vida de mi hijo. Pensé que podía manejarlo. Pensé que podía mantener las cosas separadas. Andrea, tú tienes que entender, yo te amo, tú eres con quien quiero casarme, construir una familia. Construir una familia. Mi voz salió como un grito, sorprendiéndome incluso a mí. Ya tienes una familia. Tienes un hijo de 6 años que claramente te adora y una expareja que ha seguido viendo todo este tiempo mientras me mentías a mí. Me presentaste a tu madre, planeamos nuestro futuro. Compramos un departamento juntos, y todo este tiempo tuviste un hijo secreto. Arranqué el velo de mi cabeza con tanta fuerza que algunas de las flores salieron volando. Mi ramo cayó al suelo, las rosas blancas y rosadas esparciéndose por el mármol. ¿Cuándo exactamente pensabas decirme? ¿Después de la luna de miel? ¿Después de que tuviéramos nuestros propios hijos? Nunca. Tuve miedo, Diego dijo. Y por primera vez su voz sonó verdaderamente desesperada.
Tuve miedo de perderte. Cuando nos conocimos, supe inmediatamente que eras especial, que eras la persona con quien quería pasar mi vida. Pero sabía que si te contaba sobre Mateo desde el principio, podrías alejarte. Iba a decírtelo, te lo juro, pero nunca encontraba el momento correcto y luego las cosas se pusieron serias tan rápido. El momento correcto, repetí, sintiendo lágrimas ardientes corriendo por mi rostro, arruinando el maquillaje que había tardado 2 horas en aplicarse. El momento correcto hubiera sido en nuestra primera cita, o en la segunda, o en la 100ª, pero definitivamente no el día de nuestra boda, y definitivamente no de esta manera. Raquel se acercó un poco más, con Mateo todavía aferrado a ella, el niño ahora asustado por todo el alboroto. Mira, siento mucho esto. De verdad lo siento. Pero ya no puedo seguir viendo a mi hijo esperando a un padre que lo vea a escondidas como si fuera un secreto vergonzoso. Mateo merece mejor que esto. Merece un padre que no se avergüence de él. Miré al niño, realmente lo miré por primera vez. Tenía los mismos ojos de Diego, la misma forma de la nariz, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba confundido. No había forma de negar el parentesco. Este niño era real, su existencia era real, y todo lo que yo había creído sobre mi vida, sobre mi futuro, sobre el hombre que amaba, se estaba desmoronando en tiempo real frente a 150 testigos. Andrea, por favor. Diego intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás instintivamente. Podemos solucionar esto. Sé que cometí un error terrible, el peor error de mi vida, pero te amo. Podemos ir a terapia, podemos trabajar en esto. Mateo puede ser parte de nuestras vidas. Podemos ser una familia todos juntos. Me reí, pero no había humor en ese sonido, solo amargura y dolor. ¿Una familia todos juntos? Diego, no solo me mentiste sobre tener un hijo. Me mentiste todos los días durante 8 meses. Cada vez que salías a reuniones de trabajo, los fines de semana, cada vez que cancelabas planes porque estabas cansado, cada vez que te ibas al balcón para contestar llamadas de clientes. Todo era mentira. Construiste nuestra relación completa sobre una mentira. Mi padre finalmente llegó a mi lado, poniendo su mano protectoramente en mi hombro. Creo que ya escuchamos suficiente. Andrea, vámonos de aquí. Su voz era dura, más dura de lo que lo había escuchado jamás. Conocía a Diego, lo había aceptado en nuestra familia, y ahora su mirada hacia él era de absoluto desprecio. Espera, dije. Y mi voz sonó sorprendentemente calmada considerando el huracán de emociones dentro de mí. Me quité el anillo de compromiso, ese solitario de diamante que había admirado miles de veces durante los últimos 2 meses, y lo sostuve frente a Diego. Creo que esto ya no me pertenece. O tal vez nunca me perteneció realmente. Caminé hacia él, mis tacones resonando en el silencio, y dejé caer el anillo en su mano abierta. Quiero que sepas algo, Diego. No te odio. De hecho, en este momento ni siquiera siento nada por ti. Pero sí siento lástima por Mateo, porque tiene un padre cobarde que lo esconde como si fuera un secreto sucio. Y siento lástima por mí misma, porque desperdicié 8 meses de mi vida con alguien que nunca existió realmente. El hombre del que me enamoré, el hombre honesto y gentil que pensé que eras, era solo una ficción. Me volví hacia Raquel, quien me miraba con una expresión que era mitad disculpa, mitad respeto. Lamento que hayas tenido que hacer esto. Debió ser difícil venir aquí. Pero gracias por hacerlo. Mejor ahora que después de firmar los papeles del matrimonio. Raquel asintió, sus ojos también llenos de lágrimas. Lo siento mucho. Espero que encuentres a alguien que te merezca de verdad. Tomé el brazo de mi padre y comencé a caminar de regreso por el pasillo. Cada paso era una batalla. Mi cuerpo temblaba con el esfuerzo de mantenerme erguida, de no colapsar allí mismo frente a todos. Laura apareció a mi lado, tomando mi otro brazo, murmurando palabras de apoyo que apenas registraba. A nuestro alrededor, los invitados se apartaban, sus rostros mostrando una mezcla de compasión, shock y, en algunos casos, un morbo apenas disimulado. Salimos de la capilla hacia la brillante luz del sol de octubre. El aire fresco golpeó mi rostro como una bofetada, y finalmente, lejos de la mirada de todos esos ojos, sentí que mis piernas cedían. Mi padre me sostuvo, cargándome prácticamente hasta la limusina que todavía esperaba en la entrada.
Laura corrió delante de nosotros, abriendo la puerta, ayudando a meter mi enorme vestido dentro del auto. Una vez dentro, con la puerta cerrada bloqueando el mundo exterior, finalmente me permití desmoronarme completamente. Sollozaba con tal fuerza que me dolía el pecho, doblada sobre mí misma, arruinando el hermoso vestido de encaje con mis lágrimas. Laura me abrazaba, acariciando mi cabello, llorando también. Mi padre le decía algo al conductor, su voz tensa y controlada, y luego la limusina comenzó a moverse, alejándose de la capilla, alejándose de los restos de mi día de boda perfecto. Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor y logística práctica. Había que cancelar la recepción, devolver los regalos, informar a los invitados que no habían presenciado el desastre. La historia se difundió rápidamente, por supuesto. Vivimos en la era de las redes sociales, y aunque nadie había grabado el momento exacto en la capilla, el padre Miguel tenía reglas estrictas sobre dispositivos electrónicos durante las ceremonias. Los chismes volaban. Para el lunes por la mañana, la mitad de la ciudad sabía que mi boda había sido interrumpida por el hijo secreto de mi novio. Me quedé en casa de mis padres durante una semana, incapaz de enfrentar el departamento que había compartido con Diego. Mi madre me cuidaba como si volviera a ser una niña, trayéndome té y sopa que apenas probaba. Laura venía todos los días después del trabajo, sentándose conmigo en silencio o dejándome llorar sobre su hombro. Mi padre, siempre tan fuerte y estoico, se ocupó de las cosas prácticas. Habló con el salón de eventos sobre la cancelación, negoció reembolsos parciales, manejó las preguntas invasivas de familiares curiosos. Diego intentó contactarme obsesivamente. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, todos rogando que habláramos, que le diera una oportunidad de explicarse realmente. Los ignoré todos. Bloqueé su número después de que su 15º mensaje me hiciera sentir náuseas. Mi abogado me contactó después de eso, ofreciéndose a manejar cualquier comunicación necesaria. Afortunadamente, como no estábamos casados legalmente y el departamento estaba a nombre de ambos, las cosas no eran tan complicadas como podrían haber sido. El verdadero golpe llegó cuando comencé a revisar nuestras finanzas compartidas. Descubrí que Diego había estado sacando dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta regularmente, pequeñas cantidades de 1,000 o 2,000 pesos que no llamaban mucho la atención individualmente, pero que sumaban más de 40,000 pesos en 8 meses. Ahora sabía que ese dinero había ido para Mateo, para manutención y regalos y probablemente para mantener a Raquel contenta y callada. Dinero que yo había contribuido, sin saberlo, financiando el secreto que eventualmente destruiría mi vida. 2 semanas después de la noboda, finalmente reuní el coraje para volver al departamento. Diego no estaba. Había accedido a quedarse con un amigo mientras yo recogía mis cosas. El lugar se veía exactamente igual a como lo había dejado la mañana de mi boda. Los platos del desayuno todavía en el fregadero, mi taza de café a medio terminar en la mesa, mis pantuflas junto a la puerta del dormitorio. Pero todo se sentía diferente, manchado por la traición. Cada rincón un recordatorio de lo que había perdido. Empaqué metódicamente, doblando ropa, envolviendo fotografías, guardando libros. Laura me ayudaba en silencio, llevando cajas al auto de mi padre. Cuando llegué a la mesita de noche de Diego, encontré algo que me hizo pausar. Era un dibujo infantil, hecho con crayones, mostrando 3 figuras de palitos. Un hombre alto, una mujer y un niño pequeño, todos tomados de la mano. En la esquina superior, con letra temblorosa, decía mi familia, Mateo. Estaba escondido debajo de un libro sobre inversiones, como si Diego lo hubiera guardado allí para mirarlo en privado. Me senté en la cama, sosteniendo ese dibujo, y por primera vez desde aquel día horrible en la capilla, sentí algo más que dolor. Sentí una especie de claridad. Diego no era simplemente un mentiroso egoísta que me había engañado. Era un cobarde que no había tenido el valor de enfrentar sus decisiones, de ser honesto con ninguna de las mujeres en su vida, de darle a su hijo lo que realmente necesitaba, un padre que no se avergonzara de él. En su intento de tenerlo todo, de mantener mundos separados, había destruido la posibilidad de verdadera felicidad en cualquiera de ellos. Dejé el dibujo en la cama. No era mío para tomar. Pertenecía a Mateo, un niño inocente atrapado en el desastre creado por las decisiones de su padre. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Me mudé a un pequeño departamento tipo estudio en la colonia Narvarte, un lugar sencillo pero mío,
donde no había recuerdos compartidos con Diego. Volví a enfocarme en mi trabajo freelance, tomando proyectos que me mantenían ocupada durante horas, diseñando logotipos y materiales de marketing para clientes que no sabían nada sobre mi vida personal desastrosa. El trabajo se convirtió en mi salvación, un lugar donde podía tener control, donde mis habilidades importaban más que mi corazón roto. Comencé terapia en enero, 3 meses después del incidente. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, me ayudó a procesar no solo la traición, sino también mi propia responsabilidad en ignorar las señales de advertencia. Las llamadas secretas, los comportamientos evasivos, el cargo inexplicable en la tarjeta de crédito, las palabras de Laura. Todas habían estado allí, pistas de que algo no estaba bien, pero yo había elegido creer en la versión de la realidad que Diego me presentaba porque quería desesperadamente que fuera verdad. La confianza no es ingenuidad, me dijo la doctora Ramírez durante una sesión particularmente difícil en febrero. Pero la confianza saludable también viene con el reconocimiento de que las personas son imperfectas y cometen errores. El problema no fue que confiaste en Diego. El problema fue que Diego construyó sistemáticamente una doble vida y te manipuló para que creyeras en ella. En marzo, 6 meses después de la noboda, finalmente me sentí lista para salir socialmente de nuevo. Laura me arrastró a una exposición de arte en una galería de Polanco. Estaba nerviosa, preocupada de que todos me reconocieran como la novia del hijo secreto, pero nadie me prestó atención especial. Vi arte, bebí vino blanco, reí con Laura por primera vez en meses. En un momento, mientras observaba una pintura abstracta de colores brillantes, me di cuenta de que había pasado toda una hora sin pensar en Diego. Era un pequeño triunfo, pero se sentía monumental. Nunca volví a saber de Diego directamente después de esa segunda semana. Escuché a través del rumor de conocidos mutuos que él y Raquel habían intentado hacer que las cosas funcionaran por el bien de Mateo, pero que finalmente habían decidido que eran mejores como copadres. Diego aparentemente había comenzado su propia terapia, trabajando en sus problemas de compromiso y honestidad. Parte de mí, una parte muy pequeña, esperaba que lo lograra, no por él sino por Mateo, quien merecía un padre presente y honesto. En abril, recibí un mensaje de Raquel en Instagram. Me había costado procesar mis sentimientos hacia ella durante todos estos meses. No era su enemiga, técnicamente no había hecho nada malo, pero su presencia estaba innegablemente ligada al peor día de mi vida. Su mensaje era simple: sé que esto es extraño, pero quería que supieras que lamento cómo sucedieron las cosas. Mateo a menudo pregunta por la señora bonita del vestido blanco, y le he explicado que tú no sabías sobre él, que su papá cometió un error muy grande. Espero que estés sanando y que encuentres la felicidad que mereces. No respondí inmediatamente. Pasé varios días pensando en qué decir, si es que debía decir algo. Finalmente, escribí: gracias por tu mensaje. No fue fácil leerlo, pero aprecio el gesto. Cuida bien a Mateo. No tiene culpa de nada de esto. Fue liberador, de alguna manera, cerrar ese círculo con compasión en lugar de amargura. Mayo llegó con la promesa del verano y con él, cambios inesperados en mi vida profesional. Una de mis clientas, la dueña de una startup de moda sustentable, quedó tan impresionada con mi trabajo que me ofreció un puesto de tiempo completo como directora de diseño. El salario era excelente, 75,000 pesos al mes, casi el doble de lo que ganaba con mis proyectos freelance. Pero más que el dinero, era la oportunidad de ser parte de algo más grande, de tener un equipo, de crear algo significativo. Acepté el trabajo y de repente mi vida tenía estructura nuevamente. Despertaba cada mañana con un propósito, me vestía profesionalmente, llegaba a una oficina luminosa en la Condesa donde mis compañeros de trabajo me trataban como una colega talentosa, no como un objeto de lástima. Nadie allí sabía sobre mi boda fallida, sobre Diego, sobre Mateo. Era una pizarra en blanco, y esa sensación era embriagadora. En junio conocí a Carmen en una clase de yoga que había comenzado como parte de mi proceso de sanación. Ella tenía 42 años, era arquitecta, divorciada, y tenía una hija de 15 años. Nos hicimos amigas tomando café después de clase, compartiendo historias sobre relaciones pasadas, sobre cómo reconstruir tu vida después de que se desmorona. Carmen había pasado por su propio infierno 5 años antes cuando descubrió que su esposo tenía una relación de 2 años con su asistente. Me contó cómo había sobrevivido,
como había encontrado fuerza que no sabía que tenía, como ahora estaba en el mejor momento de su vida. El dolor no te mata, me dijo una tarde mientras tomábamos té verde en su terraza. Sientes que lo hará, especialmente al principio. Pero día a día, poco a poco, te reconstruyes. Y cuando finalmente estás del otro lado, te das cuenta de que la versión reconstruida de ti misma es más fuerte, más sabia y más auténtica que la que existía antes. En julio, un año antes de lo que habría sido mi primer aniversario de bodas, tomé la decisión de hacer algo grande por mí misma. Reservé un viaje sola a España, 2 semanas recorriendo Barcelona, Madrid y Sevilla. Gasté 38,000 pesos entre vuelos, hoteles y gastos, dinero que había ahorrado trabajando arduamente en mi nuevo empleo. Fue aterrador, la idea de viajar completamente sola a otro continente, pero también era exactamente lo que necesitaba. España fue transformador. Caminé por las calles de Barcelona admirando la arquitectura de Gaudí, me perdí en los museos de Madrid, bailé flamenco, terrible pero valientemente, en un tablao de Sevilla. Comí paella junto al mar, bebí sangría en terrazas al atardecer, conversé con extraños que no sabían nada sobre mi pasado. En Barcelona conocí a un grupo de mochileros de diferentes países y pasé 3 días explorando la ciudad con ellos. Había una libertad en ser simplemente Andrea, no Andrea la novia abandonada, solo Andrea. Una noche en Madrid, sentada sola en un restaurante pequeño cerca de la Plaza Mayor, tuve una epifanía. Estaba comiendo el mejor cordero asado de mi vida, bebiendo un Rioja excepcional, mirando a las personas pasar por la calle iluminada, y me di cuenta de que era completamente feliz en ese momento. No feliz a pesar de todo lo que había pasado, sino genuinamente, profundamente en paz. El dolor seguía allí, probablemente siempre estaría allí de alguna forma, pero ya no me definía. Regresé a México a finales de julio con una nueva perspectiva. Mi departamento tipo estudio ya no se sentía como un refugio temporal sino como mi hogar. Decoré las paredes con fotografías de mi viaje, compré plantas para llenar los espacios vacíos, colgué una hamaca en el balcón donde pasaba las tardes leyendo. Volví al trabajo con energía renovada, proponiendo nuevas ideas, liderando proyectos importantes, recibiendo elogios de mi jefa. En agosto, Laura me confesó algo que había estado guardando durante meses. La noche antes de mi boda, ella había visto a Diego con una mujer y un niño en un parque cerca de su casa. No había estado segura de qué pensar en ese momento, se había convencido a sí misma de que debía ser un primo o un ahijado, pero la duda la había carcomido. Por eso había expresado sus preocupaciones aquella tarde cuando tomábamos café. Ahora la culpa la consumía por no haber insistido más, por no haber investigado. Laura, le dije, tomando sus manos sobre la mesa del café donde nos habíamos reunido. Nada de esto es tu culpa. Incluso si me hubieras dicho exactamente lo que viste, probablemente no te habría creído. Estaba tan convencida de que Diego era perfecto, tan invertida en la fantasía de nuestro futuro, que habría encontrado una manera de justificarlo. Todos ignoramos señales de advertencia cuando no estamos listos para verlas. Septiembre trajo otro giro inesperado. Recibí una invitación para hablar en una conferencia de diseño sobre branding para pequeños negocios. Era una oportunidad enorme. 150 profesionales de la industria estarían allí. Preparé mi presentación meticulosamente, practicando frente al espejo, refinando cada diapositiva. El día de la conferencia estaba aterrorizada, pero cuando subí al escenario y comencé a hablar, algo hizo clic. Mi voz era firme, mis ideas claras, y cuando terminé, el aplauso fue ensordecedor. 3 personas me ofrecieron sus tarjetas después, interesadas en trabajar conmigo o contratar mi empresa. Fue en esa conferencia donde conocí a Roberto. Él era fotógrafo profesional, había estado tomando fotos del evento. Después de mi presentación, se acercó para felicitarme y para preguntarme si me gustaría colaborar en un proyecto que estaba desarrollando, una campaña visual para emprendedores creativos que necesitaban branding accesible. Hablamos durante 1 hora en el lobby del hotel, descubriendo que compartíamos visiones similares sobre apoyar a pequeños negocios, que ambos habíamos tomado caminos no tradicionales en nuestras carreras. Cuando me pidió mi número para coordinar la colaboración, sentí una punzada de pánico. Era el primer hombre que mostraba interés en mí desde Diego. Pero Roberto era diferente, su interés era genuinamente profesional, y la idea de trabajar con él en un proyecto creativo era emocionante.
Le di mi número y acordamos reunirnos la semana siguiente para discutir ideas. Esa reunión se convirtió en muchas reuniones. Trabajábamos bien juntos. Nuestros estilos se complementaban perfectamente. Yo diseñaba la identidad visual, los logotipos, los materiales de marketing, y Roberto los traía a la vida con fotografías impresionantes. Desarrollamos un portafolio de 5 pequeñas empresas en 2 meses, cada una transformada con nuestro trabajo colaborativo. Era profesional, era creativo, y era la primera vez en mucho tiempo que me sentía genuinamente emocionada por mi trabajo. En octubre, exactamente un año después de la noboda, Roberto me invitó a cenar. No como reunión de trabajo, aclaró, sino como amigos. Quizás más que amigos si yo estaba interesada, pero sin presión. Mi primer instinto fue decir que no, que era demasiado pronto, que todavía estaba sanando. Pero luego pensé en todo lo que había crecido durante ese año, en la mujer que me había convertido, y me pregunté si tal vez estaba lista para dar ese paso. Acepté la invitación. Fuimos a un restaurante coreano en la Colonia del Valle, un lugar casual donde pudimos relajarnos y hablar sin la formalidad de una cita tradicional. Roberto me contó sobre su propio divorcio 3 años atrás, sobre cómo había tenido que reconstruir su vida, sobre la hija de 8 años que tenía y que era su mundo entero. Era refrescantemente honesto, no trataba de impresionarme con versiones editadas de su vida, sino mostrándome quién era realmente, incluidas las partes complicadas. Aprendí algo importante de mi divorcio, me dijo mientras compartíamos bibimbap. La honestidad es más importante que la perfección. Mi exesposa y yo tratábamos de presentarnos como la pareja perfecta, pero estábamos llenos de problemas que nunca abordamos. Cuando todo colapsó, me di cuenta de que prefiero ser real con alguien, incluso si eso significa que pueden decidir que no soy para ellos, que pretender ser alguien que no soy. Le conté mi historia esa noche, toda ella. La boda, Mateo apareciendo, la traición devastadora, el largo camino de recuperación. Roberto escuchó sin interrumpir, su expresión compasiva pero no condescendiente. Cuando terminé, tomó mi mano sobre la mesa y dijo, «Gracias por confiar en mí con esto. Y solo para que lo sepas, el hecho de que sobreviviste a eso y te reconstruiste te hace increíble. Alguien que puede pasar por ese tipo de dolor y salir del otro lado con tanta gracia es exactamente el tipo de persona que quiero en mi vida». No nos apresuramos. Tuvimos fechas casuales durante noviembre y diciembre, conociéndonos lentamente, construyendo una base de amistad antes de cualquier otra cosa. Roberto conoció a Laura, quien lo aprobó entusiastamente. Conocí a su hija Isabella en una reunión cuidadosamente casual en un parque, y me encantó su personalidad brillante y curiosa. No trataba de forzar nada, solo dejábamos que las cosas se desarrollaran naturalmente. Para cuando llegó diciembre, me di cuenta de que estaba genuinamente feliz. No de la manera ingenuamente optimista que había estado con Diego, sino de una manera más profunda y real. Tenía un trabajo que amaba, amigos que me apoyaban incondicionalmente, una relación potencial que se estaba desarrollando de manera saludable y honesta, y más importante, me tenía a mí misma. Había descubierto mi propia fuerza, mi capacidad de sobrevivir y prosperar incluso después de que mi mundo se desmoronara. En Nochebuena, mi familia se reunió en casa de mis padres como cada año. Mi madre había preparado su legendaria cena de pavó, la casa olía a canela y ponche navideño. Mientras todos reían y compartían historias del año, mi padre me tomó aparte en el jardín trasero, donde las luces navideñas iluminaban los árboles. «Hija», me dijo, sus ojos brillantes con emoción. «Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Lo que pasó hace un año fue devastador, y había momentos en que tu madre y yo no sabíamos si te recuperarías. Pero mirarte ahora, verte tan fuerte, tan llena de vida otra vez, es el mejor regalo de Navidad que podríamos recibir». Abracé a mi padre, sintiendo lágrimas en mis ojos, pero de gratitud esta vez, no de dolor. «Gracias, papá, por estar ahí cuando me derrumbé, por ayudarme a levantarme, por nunca dejar de creer en mí». Enero llegó con el año nuevo y con él, nuevas oportunidades. Mi empresa había crecido tanto que mi jefa me ofreció una participación como socia minoritaria. Roberto y yo decidimos hacer oficial nuestra relación, todavía tomándolo con calma pero comprometidos con la honestidad y la comunicación abierta. Me mudé a un departamento más grande en la Roma Norte,
un hermoso espacio con 2 habitaciones y un balcón con vista a los árboles de la calle. Un día de febrero, mientras caminaba por el mercado de la Ciudadela comprando artesanías, vi a Diego. Fue completamente inesperado. Nuestros ojos se encontraron sobre un puesto de cerámica de Oaxaca. Por un momento ambos nos quedamos congelados, sin saber cómo reaccionar. Luego él se acercó, cautelosamente, como si temiera que yo pudiera huir o hacer una escena. Andrea, dijo, su voz suave. ¿Cómo estás? Lo miré. Realmente lo miré por primera vez en más de un año. Se veía mayor, había ganado algo de peso, tenía más canas en las sienes. Pero más que eso, se veía cansado, como si cargara un peso que no podía sacudirse. Estoy bien, respondí honestamente. Muy bien, de hecho. Me alegro, dijo, y sonaba sincero. Escuché que estás haciendo cosas increíbles en tu trabajo. Y siento tanto lo que pasó. Cada día vivo con el remordimiento de cómo te lastimé, de las mentiras, de no tener el valor de ser honesto contigo desde el principio. Respiré profundamente. Un año antes, este encuentro me habría destruido. Ahora, sentía principalmente indiferencia y quizás un poco de compasión. Aprecio eso, Diego. De verdad. Pero lo que pasó ya pasó. Espero que hayas aprendido de esto, que estés siendo un buen padre para Mateo. Él merece lo mejor de ti. Lo intento todos los días, Diego asintió. Mateo y yo tenemos una relación real ahora, sin secretos, sin mentiras. Raquel y yo somos buenos copadres. Y estoy en terapia, trabajando en por qué hice lo que hice, en cómo puedo ser mejor. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que tu coraje ese día, la forma en que te mantuviste digna incluso cuando todo se desmoronaba, me enseñó mucho sobre la fortaleza real. Nos quedamos en silencio por un momento, 2 personas que una vez planearon pasar sus vidas juntas, ahora extraños amigables en un mercado concurrido. Te deseo lo mejor, Diego, dije finalmente. Cuídate y cuida a tu hijo. Tú también, Andrea. Mereces toda la felicidad del mundo. Nos despedimos con un abrazo breve, y luego cada uno siguió su camino. Mientras caminaba alejándome, me di cuenta de que no sentía dolor, no sentía ira, solo una especie de cierre pacífico. Ese capítulo de mi vida estaba verdaderamente cerrado. Marzo trajo la primavera y con ella, una sorpresa hermosa. Roberto me invitó a un picnic en Xochimilco un domingo soleado. Pasamos el día navegando en una trajinera decorada con flores, comiendo quesadillas y bebiendo micheladas, riendo bajo el sol cálido. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, Roberto se puso serio. Andrea, sé que hemos estado tomando las cosas con calma, y no quiero apresurarte, pero necesito que sepas algo. Me he enamorado de ti, de tu fuerza, tu creatividad, tu bondad, tu honestidad brutal cuando es necesaria. Sé que has pasado por un infierno y que probablemente eres cautelosa sobre el amor. Pero quiero que sepas que estoy aquí, que soy real, que lo que ves es lo que obtienes. No hay secretos, no hay sorpresas escondidas esperando a destruir todo. Solo yo, mis defectos incluidos, completamente enamorado de ti. Miré a este hombre que había entrado en mi vida cuando menos lo esperaba, que había sido paciente, comprensivo, completamente transparente sobre su vida y sus sentimientos. Mi corazón, que había sido destrozado tan completamente hace 17 meses, se sentía completo de nuevo. No de la misma manera que antes, sino de una manera nueva, más sabia, más consciente de su propia vulnerabilidad y fortaleza. Yo también me he enamorado de ti, respondí, sintiendo lágrimas de alegría en mis ojos. Y sí, estoy asustada, terrificada, de hecho. Pero he aprendido que el miedo no puede impedirme vivir. Así que sí, Roberto. Sí a esto, a nosotros, a ver a dónde nos lleva. Nos besamos mientras la trajinera flotaba suavemente en el agua, rodeados de mariachis tocando para otros pasajeros, el sonido de risas y música llenando el aire. Era perfecto, pero de una manera real y desordenada, no de la manera idealizada que había imaginado mi boda sería. Ahora, en octubre de este año, 2 años después de aquel día horrible en la capilla, puedo decir honestamente que estoy agradecida por cómo salieron las cosas. No agradecida por el dolor, por supuesto, ni por la humillación pública o la traición, pero agradecida por las lecciones que aprendí, por la persona en la que me convertí,
por descubrir mi propia capacidad de resiliencia. Aprendí que el amor real no viene con secretos. Que la honestidad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira cómoda. Que puedes sobrevivir a cosas que pensaste que te matarían. Que la reconstrucción después de la destrucción puede crear algo más fuerte que lo original. Que mereces a alguien que te elija todos los días, sin reservas, sin condiciones, sin partes escondidas de su vida que teme mostrarte. Roberto y yo nos mudamos juntos el mes pasado. Isabella tiene su propia habitación en nuestro departamento cuando se queda con nosotros los fines de semana. Hemos hablado sobre el futuro, sobre quizás casarnos algún día, pero no hay prisa. Estamos construyendo algo sólido, ladrillo por ladrillo, conversación honesta por conversación honesta. A veces todavía pienso en Mateo, ese niño inocente cuya aparición cambió el curso de mi vida. Espero que esté bien, que su padre finalmente esté siendo el padre que merece. En cierto modo extraño, le debo gratitud. Sin su valentía al correr por ese pasillo buscando a su papá, yo podría haber pasado años, quizás toda una vida, viviendo una mentira. Su acto de amor filial, por devastador que fuera para mí en ese momento, me salvó de un futuro construido sobre mentiras. La vida tiene una manera curiosa de llevarte exactamente a donde necesitas estar, incluso si el camino está lleno de dolor y destrucción. Ese vestido de encaje blanco, ese anillo de diamantes, esa capilla llena de invitados, todos representaban un futuro que nunca debía ser mío. El futuro real que me esperaba era mejor, más auténtico, más mío que cualquier cosa que hubiera imaginado con Diego. ¿Y tú, qué harías en mi lugar? ¿Perdonarías a alguien que te ocultó algo tan fundamental durante tanto tiempo? ¿Podrías reconstruir la confianza después de una traición así? ¿O como yo, decidirías que algunas traiciones son simplemente imperdonables? Me encantaría leer tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios. Siempre estoy curiosa sobre lo que ustedes piensan y cómo manejarían situaciones similares en sus propias vidas. Para más historias de vida real como esta, historias de dolor, sanación, traición y triunfo, por favor deja tu like en este video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperando por ti, cada una un recordatorio de que no importa qué tan oscuro se ponga, siempre hay luz al otro lado. Con saludaciones del corazón y esperanza de que encuentres tu propia fuerza en los momentos difíciles. Hasta la próxima historia.